Comparto estos textos con ustedes, los que están allí en la pantalla. El Señor nos recuerda algo importante a través de estos versículos. Algo importante en cualquier momento de la historia, pero quizás todavía mucho más en este tiempo que estamos viviendo ahora, ¿sí? En Mateo 28, del 18 al 19, Jesús está hablando con los discípulos y a ellos les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos 16, versículo 9, dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, o sea, de la zona de Macedonia, ¿sí?, estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y en Hechos 1:8, otra vez Jesús hablando, dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como digo, estos textos nos recuerdan algo importante de parte del Señor y nosotros como iglesia nunca podemos olvidar que el Señor nos entregó una misión y nos entregó una visión. Si no saben la diferencia, no hay ningún problema, no se preocupen. Pero sí tenemos que saber que Dios espera de nosotros algo, ¿sí? Él nos convocó para una tarea, no solamente nos llamó de tinieblas a luz admirable, para que seamos felices, para que seamos libres del infierno, para que algún día en nosotros ya no haya más pecado, sino que Dios también nos llamó para que anunciemos las buenas nuevas de Él, para que anunciemos las buenas noticias, la buena noticia de que Cristo vive y que tiene, como dice el texto de Mateo 28, todo el poder y toda la autoridad sobre todo lo creado, ¿sí? Obviamente para hacer su voluntad, y su voluntad siempre es buena, su voluntad es amor, su voluntad es paz, su voluntad es gozo, ¿sí? Entonces, no solamente estamos llamados a vivir una vida libre de pecado, eso es una gran bendición, sino que también estamos llamados a cumplir con una tarea. Y eso es lo que no tenemos que olvidar. Esta visión, esta misión que Dios nos ha entregado es para todo el mundo, no solamente para nuestro lugarcito pequeñito, sino que en nuestro corazón tiene que haber disposición para llevar la palabra hasta el fin del mundo, más allá de que nosotros fuimos asignados a un territorio. Cada uno fue asignado a un territorio, ¿sí? Si nosotros no predicamos donde se nos dan las ganas, predicamos donde Dios nos pone y donde Dios nos muestra y donde Dios nos lleva, pero tiene que haber en nosotros disposición a llegar hasta lo último de la tierra. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero en medio de todo esto tenemos que entender algunas cosas importantes, que se las voy a compartir ahora antes de que nos tomemos tiempo para orar. Y obviamente sobre esto también vamos a estar orando en esta noche. En primer lugar, lo que no tenemos que olvidar es que Dios nos envía como forasteros a la tierra de nuestra herencia. Es decir, es el lugar asignado. Es el lugar donde Dios quiere que anunciemos las buenas nuevas. Es un lugar al que vamos como forasteros, ¿sí? Dice Génesis capítulo 26, versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. ¿Se acuerdan a quién se lo dijo Dios? A Abraham, ¿ok? Obviamente, lo que Dios le dijo a Abraham y a cualquier persona que aparezca en la Biblia, también nos lo está diciendo a nosotros. Así que su mandato es un mandato a ir a la tierra asignada, pero como forastero. ¿Está bien? Ahora, esto de ir como forastero no significa que uno, por ser forastero, no se va a preocupar por la tierra, ¿no? Generalmente cuando uno va a algún lugar por ahí donde uno no vive, uno no se preocupa tanto por las cosas que pasan, ¿no? Uno termina diciendo,
no sé, estos que viven acá son todos unos locos, menos mal que ya me voy, ¿no? Miro el paisaje, saco unas fotos y me mando a mudar. No es ese sentido de forastero, sino que el sentido de forastero que la palabra le quiere dar allí tiene que ver con no amoldarse a sus costumbres, ¿sí? Nosotros vamos a una tierra como forasteros, pero como es la tierra de nuestra herencia, ahí nos vamos a quedar a vivir. Entonces, estamos de paso, pero no de paso en el lugar, sino de paso por las costumbres, ¿sí? De paso por sus modismos, por sus estilos de vida, que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que vamos como forasteros, lo que está diciendo es, no se acostumbren a su cultura, a sus tradiciones, a su estilo de vida, ¿sí? Y digo, es muy importante que nos acordemos esto, porque la cultura tiende a atraparnos, ¿no? A seducirnos. De hecho, si no me equivoco, todos cuando llegamos a este lugar o cuando llegamos a Cristo, tuvimos que sacarnos de encima un poncho bastante pesado que tenía que ver con las costumbres de la tierra, ¿no? Con las costumbres que traemos del lugar donde vivimos, donde habitamos y que no tiene absolutamente nada que ver con el reino de Dios, que por lo contrario nos conduce al infierno. Así que acordarnos de que somos forasteros tiene que ver con que las costumbres de esta tierra no se nos tienen que pegar, de ninguna manera, sino que tenemos que vivir con mentalidad de reino y mentalidad de conquista, ¿sí? Somos de un reino, representamos a ese reino con mayúscula y estamos en esta tierra para conquistar a favor de ese reino. Entonces, la cultura de ese reino al cual pertenecemos y al cual representamos es la que traemos aquí, ¿sí? Como cualquier reino de la antigüedad, cuando iba a tomar posesión, cuando iba a conquistar, no iba solamente a decir, acá estamos nosotros, sigan tranquilos con su vida, nosotros vamos a ser los dueños, pero ustedes hagan lo que quieran. No era así. Cuando un reino se instalaba para conquistar, lo que hacía era traer absolutamente toda su cultura, ¿sí? E imponía su cultura. Y uno dice, bueno, pero hay algunos reinos que en realidad dejaban a los habitantes que sigan adelante con su cultura. Cuidado, era una estrategia, como los romanos, por ejemplo. Los romanos se instalaban y decían, no, ustedes sigan con sus cultitos, sigan, no hay ningún problema. En realidad era una estrategia para seguir cautivándolos por siempre, ¿sí? Entonces nosotros traemos una cultura de un reino de la cual aprendemos en la palabra de Dios y necesitamos vivir, expresar y contagiar ese reino. Amén. Lo primero que recordamos entonces es que somos forasteros aquí, ¿sí? Entonces las costumbres de esta tierra, fuera. Necesitamos revisar nuestra vida. No sea cosa que se nos haya pegado alguna costumbre de acá, ¿no? Que tiene que ver con, no sé, formas de hacer negocios, forma de evadir algunas cuestiones establecidas por la ley, formas de vivir y convivir en casa, ¿no? Hay algunas cosas que tienen que ver con esta tierra, con este tiempo, con esta cultura, las cuales Dios no aprueba. Pero si nosotros las vivimos, no representamos para nada su reino, ¿no? Segunda cosa que tenemos que recordar, que toda ciudad tiene una fortaleza que hay que derribar. Toda ciudad tiene una fortaleza que hay que derribar. En Hechos capítulo 17, que no se los puse ahí, pero es Hechos 17, 16, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Este texto es solamente un ejemplo, ¿no?, de lo que Pablo veía en cada ciudad a la que él iba a predicar. En cada ciudad él veía que había una potestad, un principado del infierno que había tomado autoridad y que estaba gobernando la ciudad, ¿sí? Entonces toda ciudad tiene una fortaleza que hay que derribar. Nosotros necesitamos descubrir la fortaleza de Neuquén, ¿no? O si viven en alguna de las ciudades de alrededor, bueno, las fortalezas de las ciudades de alrededor. Es más, las fortalezas de los barrios, ¿sí? Cada barrio tiene su característica y la característica se debe a un principado, ¿sí? Principado. ¿De dónde viene la palabra principado? De principios, principios de vida. Cada barrio tiene sus principios de vida que fueron establecidos por algún espíritu infernal, ¿no? Por eso algunos barrios
No sé, se destacan porque vive mucha gente con índices de delincuencia muy altos, ¿no? Otros barrios se destacan porque son barrios donde la pobreza siempre se manifiesta, parece que nunca salen adelante. Otros barrios donde parece que hay una superpoblación de alcohólicos, ¿no? Y así, cada barrio tiene sus características. Tiene que ver con principios, principados que se han establecido ahí y necesitamos descubrir eso. Entonces, ahí aparece el texto que les puse en la pantalla, 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, donde el Señor nos recuerda que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas, ¿sí? De esa fortaleza. Entonces, no es cuestión de simplemente decir qué va a hacer. Me tocó este barrio y me la voy a tener que bancar. No, no, no. Las armas que tenemos los hijos de Dios son justamente las armas que necesitamos para derribar esas fortalezas y lograr una transformación en la cuadra, en el barrio, en la familia. A veces esos principados y esas fortalezas se manifiestan en las familias, ¿sí? Por eso ustedes escuchan, o quizás experimentaron, esa frase cuando dicen, igualito a su papá, ¿viste? Y su abuelo era igual. Porque hay principados que se manifiestan en la familia. Dios dice que tenemos armas para derribar esos principados. ¿Sí? Entonces, muchas veces dijimos aquí, en este lugar, que no debiéramos nunca más repetir frases como, por ejemplo, bueno, ¿qué va a hacer? Soy Tano y me tienen que bancar mi carácter, ¿no? Eso significa que estoy viviendo todavía por la vieja vida. Si he sido una nueva criatura en Cristo Jesús, entonces en nosotros operan estas armas para destruir esos principados que hacen que justamente, a ver, cuando alguien dice soy Tano, ¿está manifestando algo bueno? ¿O está manifestando un carácter que hace daño a todos los que lo rodean? Nadie dice soy Tano porque eso significa que todos los Tanos tienen, no sé, son todos lindos, amables, pacíficos, ¿no? Digo, soy Tano como podría haber dicho soy un alemán, soy un ruso frío, ¿no? ¿Está bien ser un ruso frío? Por supuesto que no. ¿Sí? Entonces, principados que tenemos que ir derribando. Y tenemos las armas, como dice este texto, ¿no? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, como por ejemplo, soy Tano, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Cuando yo uso esos argumentos, cuando uso esas frases, ¿qué estoy haciendo? Estoy defendiendo mi carácter, mi forma de ser, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo se llama? Altivez. ¿Sí? Porque cuando Dios me dice, sos un orgulloso, y yo digo, bueno, soy Tano, ¿qué estoy haciendo? Estoy defendiéndome altivamente, con altivez. Las armas que Dios nos dio son para derribar primeramente la altivez en nosotros mismos. ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿Estamos ahí? Ok, están muy calladitos hoy, el viento se ve que... Tercera cosa que tenemos que recordar, que toda ciudad tiene una voz que la identifica. ¿Sí? Toda ciudad tiene una fortaleza, decíamos recién, pero también toda ciudad tiene una voz que la identifica. En Génesis 18:20 dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Sí? Eso dice Génesis 18:20, que ¿se lo puse ahí? Sí, se lo puse. ¿Sí? Este texto, otra vez, es un ejemplo de cómo la tierra clama a Dios por pecados específicos. ¿Sí? En el caso de Sodoma y de Gomorra, la tierra clamaba por la gran perversión que había en esa tierra. Otra vez, necesitamos descubrir cuál es el clamor de la tierra donde vivimos. ¿Por qué clamará Neuquén? ¿Cuál será la opresión que vive Neuquén? Necesitamos aprender a oír en el espíritu el clamor de la tierra para poder unirnos a ese clamor y saber por qué tenemos que luchar en este lugar. Y entonces, otra vez, Dios pone en nosotros
una voz diferente, ¿no? Por eso en Isaías capítulo 40, Isaías 40, versículo 9, el Señor dice, súbete a un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, vean, aquí está su Dios. ¿Sí? Así que hay una voz que identifica a Neuquén, una voz de clamor, una voz de sufrimiento. Pablo decía en Romanos que la tierra gime. Gime esperando ¿qué? La manifestación nuestra, de los hijos de Dios. La tierra está esperando que nosotros hagamos algo. Bien, necesitamos escuchar esa voz y cambiarla por este clamor. El clamor, nosotros le decimos a la tierra, tu Dios está aquí, yo estoy aquí, la iglesia está aquí, vamos a redimir esta tierra. ¿Amén? Muy bien. Cuarta. Toda ciudad tiene una persona que es puerta para que el reino se manifieste. En toda ciudad hay una persona que es puerta para que el reino se manifieste. Gente clave, gente que entendió que el reino de Dios es el mejor negocio, en el buen sentido de la palabra negocio, y uso una palabra bíblica, no estoy inventando. ¿Sí? Gente clave como por ejemplo, ustedes pueden leer en Hechos capítulo 16, había una mujer que se llamaba Lidia. Lidia fue la primera que recibió al apóstol Pablo cuando llegó a ese territorio. Y ella se transformó en puerta para predicar en ese lugar donde ustedes después se acuerdan que se convirtió en carcelero. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el lugar? Si le digo carcelero, aunque sea por asociación, ¿carcelero de dónde? Che, qué poco que leen los títulos de la Biblia, por no decir la Biblia, ¿no? El carcelero de Filipos, ¿sí? Hechos 16, ¿ok? Lean la Biblia de vez en cuando, la hace bien. Lidia fue uno que abrió puerta. El miércoles pasado hablamos de otro abridor de puertas. ¿Se acuerdan que hablamos el miércoles pasado? Señor, estamos en el horno. Ni la Biblia ni el miércoles pasado. Cornelio. ¿Sí? Cornelio. Hechos capítulo 10. Otra persona que abrió una puerta. Entonces, en cada ciudad Dios tiene personas que abren puertas. Así como en la Biblia vemos personas que abrieron puertas para ciudades, porque el Evangelio recién empezaba a avanzar, así podemos decir que hoy el reino de Dios tiene gente clave que abre puertas para barrios, gente clave que abre puertas para cuadras, para familias. Muchos de ustedes quizás han sido puerta para que el Evangelio entre a su familia. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes fueron los primeros convertidos de la familia? Ahí tenemos, algunos cuantos, miren, unos cuantos. Ustedes son puerta para que el Evangelio entre a su familia. ¿Sí? Bien, entonces toda ciudad tiene una persona que es puerta para que el reino se manifieste. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir, yo soy puerta en Neuquén? ¿Qué lugar habitúan ustedes? ¿Cuál es el lugar en el cual más están fuera de la iglesia? ¿Su trabajo? ¿El barrio? ¿Sí? Pueden decir, yo soy puerta para... Algunos de ustedes se pasan más tiempo en su trabajo que en su casa quizá, ¿no? Producto del tiempo que nos toca vivir. Bueno, ustedes son puerta de ese lugar. ¿Sí? Son puerta del reino de Dios en ese lugar. Véanse como puerta. Y cada mañana cuando salgan al trabajo, a la escuela o donde vayan, digan, Señor, que el reino hoy entre a través mío. ¿Sí? Y por último, toda ciudad espera por un hombre o una mujer que la toque con unción de Dios y traiga libertad. ¿Sí? Toda ciudad espera por un hombre o una mujer que la toque con la unción de Dios y traiga liberación, libertad. Isaías 62, versículos 1 al 4, dice, por causa de Sión y de Jerusalén no callaré ni descansaré, hasta que su justicia brille como la aurora
y su salvación alumbre como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia, todos los reyes contemplarán tu gloria. Entonces recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te pondrá. En la mano del Señor serás una hermosa corona. Es alguien que le habla a la ciudad donde vive y le profetiza a esa ciudad y le dice, en la mano del Señor serás una hermosa corona. Y le dice a la ciudad, en la mano de tu Dios serás una regia diadema. Nunca más, otra vez, ese hombre de Dios le sigue hablando a la ciudad y le dice, nunca más volverán a llamarte desamparada, ni a tu tierra le dirán desolada. Más bien, serás llamada deleite mío. Y tu tierra será llamada esposa mía, porque el amor del Señor estará en ti, y tu tierra volverá a tener esposo. ¿Tendremos esos hombres y mujeres aquí? ¿Sí? Que sean capaces de tocar a la ciudad, al barrio, con unción de Dios y le profeticen un cambio. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes estarían listos para eso? ¿O cuántos se animan? Pues yo le digo, ¿están listos? A lo mejor se miran a ustedes mismos y dicen, no sé si estoy listo. Yo creo que estamos listos desde el momento en que el Espíritu Santo entra a habitar en nosotros. Y desde ese momento ya estamos con la asignación encima. Ya estamos capacitados, no por nosotros, no por nuestra experiencia, sino por el poder del Espíritu Santo para ir, ser puerta y anunciar proféticamente a la tierra donde vamos cada día y que esa tierra será transformada por Dios. Amén. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Y vamos a orar específicamente pensando en esto que hemos hablado. ¿Sí? Vamos a orar, como hacemos cada miércoles, por la lista de personas que queremos ganar. Vuelvan a recordar delante del Señor esos nombres que han dicho una y otra vez aquí, que ustedes están esperando que se entreguen al Señor. Recuerden que aunque la oración tiene poder aquí o en su casa, hay un poder extra cuando estamos juntos. ¿Por qué? Porque se activa el poder del uno. Cuando Jesús dijo, si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo. Así que no tengan miedo de soltar esos nombres ahí. Quizá alguno está orando por algún familiar. Bueno, dígalo ahí, aunque no entre en detalle, no importa si ese familiar está descarriado, si vive con ustedes o no vive con ustedes. Mencionen su nombre y que los demás tengan la oportunidad de decir amén. Pónganse de acuerdo y oren por esas personas, ¿sí? Y decreten sobre ellos liberación y restauración. Eso es anunciar proféticamente. Señor, en nombre de Jesús, yo declaro que fulanito de tal va a ser libre, ¿sí? Y va a ser restaurado. Y anímense a más y digan, y va a estar acá sentado conmigo, adorando a Dios, ¿sí? Muy bien. Y oramos también por la ciudad y oremos también por la iglesia. Que como iglesia tengamos siempre ojos abiertos y nunca nos falte la luz de Dios para ver y para entender los tiempos y poder ser una iglesia que va adelante, guiando a la ciudad hacia la salvación. Amén.